Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y pasaron por Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les explicaba que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a hombres que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Pero ellos no entendían nada de eso y tampoco se atrevían a preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿qué discutían ustedes por el camino? Ellos callaban porque por el camino habían venido discutiendo acerca de quién de ellos sería el más importante. Jesús entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, colóquese en último lugar y hágase servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día domingo, Día del Señor. Hoy es 19 de septiembre. Estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario. El tiempo va avanzando constantemente, va pasando rapidito, pero constantemente el Señor se comunica con nosotros. Es la alegría de tener el Padre del amor y de la misericordia, el Padre del cielo, que se preocupa por cada uno de sus hijos. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, que nos acompaña, que nos bendice, que nos guía, que nos orienta. Y día tras día, domingo tras domingo, el Señor se comunica con ese lenguaje de amor que es su palabra, para que nosotros alimentemos nuestra vida de fe, para que nosotros, alegres, sigamos los pasos de Jesucristo, nuestro Maestro y Redentor. El texto bíblico de hoy, nos habla en la primera parte que Jesús estaba en la montaña orando con los discípulos. Siempre que Jesús va a la montaña y está con los discípulos, va a orar siempre cerca del Señor. La montaña refiere eso, estar cerca del Señor. Dice: estaba Jesús y sus discípulos y se marcharon de la montaña, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a los discípulos. Estaba en la formación de los discípulos, por eso no quería que la gente lo supiera, para no perder esa intimidad, para no perder ese momento de formación, de aprendizaje que los discípulos tenían. Jesús les explicaba que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a manos de los hombres y que lo iban a matar y que luego Él iba a resucitar al tercer día. Pero los discípulos no entendían, o más bien no estaban prestando la atención necesaria a ese tipo de conversación que el Señor estaba utilizando. Dice: los discípulos no entendían, dice Marcos aquí, ellos no entendían nada de esto y tampoco se atrevían a preguntarle. Aunque escuchaban, aunque veían, no terminaban de comprender, pero tampoco preguntaban para esclarecer las dudas. Cuando llegaron a Cafarnaún y una vez que estaban ya en casa, Jesús les preguntó: bueno, ¿y ustedes qué venían discutiendo por el camino? Y ellos guardaron silencio, porque por el camino iban discutiendo algo que no quería que el Señor se enterara. Ellos no querían que Jesús se enterara. Venían discutiendo acerca de quién de ellos sería el más importante. Ellos, mientras Jesús está hablando de la parte espiritual, ellos están hablando de la parte material. Mientras Jesús les habla de crecer en el interior, en valores, en principios, en espiritualidad, ellos están pensando en los puestos de honor, en los puestos que representan dignidad, es decir, en ese de títulos, de reconocimiento. Ellos pensaban en ser grandes para este mundo, pero estaban siendo pequeños para Dios. Y ahí es donde Jesús aprovecha y los instruye nuevamente. Acordémonos que ese es el verbo hoy, instruir a sus discípulos. No quería que la gente se enterara porque estaba instruyendo a sus discípulos. Y siguió el camino. Llegaron a la casa y ahí empieza ese diálogo que transforma la vida del discípulo. Entonces Jesús lo que hace es con un ejemplo.
Dice, si alguno quiere ser el primero, pues que se haga el último, que se coloque en el último lugar y que sea el servidor de todos. Ese es el más importante en el reino de los cielos. Y luego llama a un niño, lo llama, lo coloca en el medio y luego lo toma en sus brazos y les dice a los discípulos, mire, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, es decir, a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, sino que recibe al que me ha enviado. Entonces, la pedagogía de Jesús es inversa a la pedagogía del mundo. El mundo lo que nos invita es a ser grandes aquí, a darlo y a dejarlo todo en este mundo para cosechar títulos, para cosechar riquezas, pero a veces nos perdemos a nosotros mismos. Incluso perdemos el tiempo para dedicarle un tiempo de calidad a los que amamos, a la familia, a los hijos, al papá, a la mamá, en fin. Perdemos nuestra vida queriendo conquistar el mundo. Y ya Jesús lo advertía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y por eso coloca el ejemplo, mire, no es tanto ser grande para este mundo, sino más bien ser grande para Dios. Y coloca el ejemplo del niño. Uno cuando ve a un niño le inspira a uno ternura. A un niño hay que cuidarlo, hay que brindarle lo necesario para que crezca, para que esté bien, para que esté protegido. Pero también de un niño uno debe aprender la humildad, la sencillez, todo eso, el perdón, el diálogo, el deseo de compartir con el otro. El niño nos enseña. ¿Sí? Porque a veces uno dice, no, el niño es desprotegido, toca darle todo. No, en esa actitud también uno debería ver cómo es la actitud del niño en cuanto hay dificultad con el otro. Por ejemplo, en un juego, cuando alguien de los niños está jugando y alguien agrede al otro, al momentico ya se están arreglando, al momentico se están prestando los juguetes, están haciendo las cosas de niños, es decir, en este sentido de compartir, de perdonar, de no guardar odio ni resentimiento en el corazón. Pues hoy Jesús nos dice, mire, el que recibe a uno de estos pequeños, me recibe a mí, y no solamente me recibe a mí, sino que recibe al Padre del cielo, que es el que me ha enviado. Entonces, no es tanto ser grandes para el mundo y olvidarnos de crecer en el Espíritu para ser grandes también al estilo de Jesús, para cumplir la voluntad del Padre. Y un ejemplo bonito, ¿quieres ser grande? Hazte el servidor de todos, dice Jesús. Que se haga de último, pero que sea el servidor de todos. Y entonces ahí tendrás el reconocimiento, pero del reino de los cielos. Yo creo que no hay premio más grande o bendición más grande que como dice el artista, que el aplauso de la gente, que el reconocimiento de la gente porque hace las cosas bien. Pues cuánto más con mi Dios, reconocer que hay un hermano necesitado y que le pude tender la mano en el momento oportuno. Es crecer para Dios, es lo que vale delante de Dios. No tantos títulos, tanto dinero, pero nos olvidamos de ser humanos, de ser personas que ayudamos a crecer. Nos olvidamos de ser gente y pensamos que teniéndolo todo ya hemos conquistado el mundo, pero a veces conquistamos vacíos, miedos, dudas, temores que no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer o incluso nos llevan a despreciar a la misma humanidad. Hoy el Señor nos invita, hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Pidamos a nuestro Padre Dios que este día domingo Él nos colme siempre con su gracia, su bendición y podamos siempre nosotros escuchar su palabra y ponerla en práctica. Oremos por nuestros hermanos enfermos, oremos por quienes están cumpliendo hoy un añito más de vida. También roguemos a nuestro Padre del cielo por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. Sea el Señor quien escuche nuestras plegarias, que el Padre del cielo nos regale su santa bendición. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día del Señor. Visita la casa del Señor. Participa de la Eucaristía en comunidad. Dios te bendiga.